Amén. Vamos a leer, hermanos, saludándolos en el nombre del Señor a todos. Qué bueno aquí en este lugar, los hermanos en casa, qué bueno que se conectaron. Vamos a leer la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11 y vamos a dar lectura a los primeros 6 versículos de una manera alternada. Hebreos capítulo 11 del 1 al 6. Dice así: es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe debemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén, gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos, pedirle al Señor que obre nuestras vidas. Voy a hablar de la fe. Amén. Necesitamos fe, porque para agradar a Dios hay que creerle. Amén. Oremos, hermanos, invoquemos su nombre. Señor Jesús, gracias, Señor, gracias por esta oportunidad, Señor, de estar en su presencia. Glorifíquese en nuestras vidas, Señor. Obre, Dios bendito, en cada corazón. Su palabra, Señor, llegue a lo más profundo, a lo más íntimo. Ayúdenos, Señor, a creer, ayúdenos a esperar, Señor. Obre, Jesús, obre. Se lo pedimos, Señor, en su nombre santo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Qué bueno es tener al Señor, hermanos. Qué bueno es tener a Dios. Amén. El libro de Hebreos, y precisamente ese capítulo 11 nos habla de todos esos personajes, unos por nombre, otros sin nombre, anónimos. Y el escritor nos presenta a cada uno de ellos, pero todos ellos dice que eran los antiguos, los del Antiguo Testamento. Y cada uno dice por la fe, por la fe. Y ahorita vamos a ver qué podemos aprender de la fe de estos hombres, de estas mujeres. Pero todos ellos son de la antigüedad, del Antiguo Testamento. Y creo yo que si el escritor continuara escribiendo, diría por la fe Pedro, por la fe Pablo, por la fe Juan, por la fe Mateo, ¿verdad? Amén, porque fueron hombres que creyeron en el Señor, el Dios Todopoderoso. Pero si pensáramos hoy en día, ¿cómo diría? Por la fe José, por la fe Lázaro, por la fe Abel. ¿Cuál sería el resto? Qué bueno es saber, hermanos, que a través de los tiempos siempre ha habido hombres y mujeres que han depositado su confianza en el único Dios, en el Todopoderoso. Aleluya. Y qué bueno es saber que tenemos al Señor, porque sin el Señor, ¿qué haríamos? ¿Qué sería de nuestras vidas? Amén. Fíjese que en este libro el escritor presenta muchas de las tradiciones, muchas de las fiestas, muchas de las prácticas que el pueblo de Israel hacía. Pero qué interesante es ver que de todo ello que se nombra ahí, coloca a Jesucristo como superior a todo.
Amén. Primero presenta todo eso, Jesucristo superior a todo, y después presenta en quién creemos o a quién le creemos. Amén. El saber que Jesucristo es superior a todo, eso da confianza. Amén. Porque no estamos confiando en alguien, hermano, que no cumple. Estamos confiando en aquel que promete y cumple y nunca falla. Gloria al Señor. Por eso nos da toda esa lista en el capítulo 11 de aquellos hombres y mujeres que creyeron en el Señor. Y aunque podemos aprender de ellos, hermano, como ejemplo, el escritor en el capítulo 12 nos regresa otra vez. Es decir, nos enseña todo ese capítulo 11 por la fe a Abel, por la fe a Enoc, por la fe a Abraham. Y ahí viene toda esa lista. Pero llega al capítulo 12 y dice, un momento, no pongan la mirada ni en Moisés, aunque ha sido ejemplo, ni en Enoc, ni en Abel, sino puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Aleluya, gloria al Señor. Así es que pudieron haber hecho tremendas cosas por su fe, pero puesto los ojos en Jesús. No nos olvidemos de ello y pongamos la mirada en el Señor. Amén. Hebreos entonces nos da la descripción de la fe. Amén. Nos enseña lo que hace y lo que obra. Gloria al Señor. La fe no es un pensamiento positivo. Es decir, no negamos la realidad de las cosas de la vida. Nosotros no decimos, no estoy enfermo, no estoy enfermo, no estoy enfermo, y la enfermedad se va. No, no, no. Nosotros aceptamos que somos frágiles, débiles, nos enfermamos, pero creemos que hay un sanador por excelencia. Amén. Gloria al Señor. Entonces nos da la descripción, hermanos, de lo que es la fe. ¿Cómo dice? Fe es ¿qué? La certeza. ¿Qué dice? De lo que se espera ahí. La convicción de lo que no se ve. Por ahí hay entonces tres palabras: certeza, convicción y testimonio. Hay seguridad, hay convencimiento. Amén. Y a través de ello hay un testimonio que contar. Y ese es el testimonio que nos va a narrar el escritor, hermanos, de todo lo que estos hombres a través de la fe en el Señor pudieron lograr. Si ellos pudieron, ¿por qué nosotros podemos ir más allá de lo que ellos lograron? Ellos tenían menos que nosotros, nosotros tenemos más que ellos. Amén. Por lo tanto, hermanos, por muy excelente que haya sido todo lo que ellos hicieron, nosotros tenemos más. Tenemos la palabra fiel, la palabra segura. Amén. La palabra profética, dice la Biblia. Tenemos los 66 libros completos, la plena revelación de Dios. Tenemos las promesas completas. Tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gloria al Señor. Por lo tanto, hermanos, podemos confiar y podemos llegar aún más allá. Gloria al Señor. Entonces nos comienza a describir o a demostrar lo que la fe hace en las personas. Comienza hablando de Abel. Abel es la fe que adora, y conocemos la historia de aquel hombre. Un hombre que por medio de la fe aprendió a adorar a Dios. Note que fue uno de los primeros hombres sobre la tierra. Pero este hombre nos presenta, hermanos, la manera en que podemos y debemos adorar a Dios por medio de la fe. Amén. Qué bueno es saber que aunque estamos cantando aquí, no le estamos cantando al aire. No son palabras huecas y vacías que se van. No, sabemos que hay un Dios alto y sublime sentado en su trono de gloria.
Amén. Que sus oídos están atentos a la adoración de su pueblo. La adoración que se hace por medio de la fe. Porque creemos que aunque no lo vemos, lo sentimos. Aleluya. Y que Él es digno y merecedor de nuestra alabanza. Qué interesante es, hermanos, que dice la Biblia que muerto aún habla por Él. Es decir, ya murió Él hace muchos años, pero todavía lo que Él hizo trasciende hasta nuestros días. Amén. Lo que trasciende de Él es esa adoración y ese sacrificio que Él presentó al Señor. Traemos sacrificios de alabanza, hermanos, fruto de labios que confiesen su nombre. Qué importante e interesante es que por medio de la fe este hombre adoró al Señor. Después nos describe a Enoc, el patriarca Enoc, que es una fe que anda, que camina, una fe activa, no pasiva. Amén. Gloria al Señor. Y conocemos la historia, el entorno de Enoc, que fue un entorno difícil. Un hombre, hermanos, que se guardó para Dios, que a pesar de las dificultades continuó caminando. Hermano, sigue caminando por medio de la fe. Aunque tu entorno sea muy difícil, no te quedes quieto, avanza, sigue adelante en el nombre del Señor. La fe debe de ser una fe activa, no pasiva. No nos quedamos quietos, pues es que estoy triste y la situación está muy difícil y ya no sé qué hacer. No, nosotros no sabemos qué hacer, pero Él sí sabe qué hacer. Aleluya. Por eso, el que se acerca a Dios, crea que le hay. Aleluya. Por eso Enoc es la fe que anda. Sigamos, hermanos, adelante. No es la fe que obra. No es aquel que escuchó la voz de Dios y obedeció. Y la Biblia enseña de la construcción que Él hizo de esa arca. Amén. Por lo tanto, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos por medio, a través de la fe. Nuestro servicio y trabajo lo hacemos creyendo que un día ese trabajo dará resultados, dará frutos. Amén. Por lo tanto, hermanos, cuando servimos, sirvamos creyendo. Yo hago lo que hago y sé que un día va a haber frutos de esa labor. Ese es Noé, aquel que su fe lo lleva a obrar, a trabajar, a realizar la obra del Señor. Aleluya. Después nos presenta esa lista de los patriarcas. El primero de ellos, Abraham. Él representa la fe que espera. El hombre que cree, pero le toca esperar. En esta área creo que muchos de nosotros nos quedamos cortos porque la impaciencia nos come y necesitamos aprender a creer y esperar. Amén. El caminar cristiano, hermanos, siempre será así. Creer, y va a haber etapas donde hay que esperar porque no se ve aparentemente resultado, respuesta. Pero la fe en aquel que prometió nos ayuda a que esperemos. Amén. Abraham, hermanos, es el fiel reflejo de un hombre que le creyó a Dios, pero que le tocó esperar un largo tiempo, muchos años. A veces nosotros nos desesperamos con días, con semanas, con meses. Este hombre esperó años. Que Dios nos ayude, hermano, en ese aspecto, a ser pacientes, esperar en el Señor, porque fiel es el que lo prometió. Amén.
Gloria al Señor. Entonces Abraham, hermanos, es la fe que espera, pero mientras espera, obedece. Continúa, si se da cuenta, este hombre se mantuvo obediente a Dios. Más allá de la larga espera, continuó obedeciendo. Hoy en día, el creyente, cuando no ve respuesta inmediata, parece que se desanima con facilidad y se queda y dice: no, Dios no me contesta, entonces ya no voy al culto, ya no oro, ya no leo la Biblia. Pero Abraham nos enseña que aquel que creyó en Dios espera y continúa obedeciendo. Gloria al Señor. Ese es Abraham. Por eso es conocido como el padre de la fe. Padre significa el de donde se origina, aunque sabemos que el autor y consumador es Jesucristo. Pero Abraham, hermanos, es un ejemplo de fe, de creer, hermanos, en el Señor y de esperar en el Señor. Dios entonces le prometió un hijo, le tocó una larga espera de varios años, pero Dios cumple la promesa. Amén. Gloria al Señor. Muchas veces no sabemos en el momento en que Dios va a cumplir, en que Dios nos va a contestar esa petición. Amén. Pero aunque no sepamos, hermano, continuemos esperando, creyendo y esperando. Amén. Y después viene la respuesta de Dios y Dios hace ese gran milagro. Y viene el hijo de la promesa. Amén. Y después de algunos años, el Señor le pide al hijo de la promesa, ¿verdad? Dame a tu hijo, a tu único, al que más amas. Acuérdense que tenía dos en ese momento. Y el Señor le pide, como para que no te equivoques, Abraham, dame a tu hijo, tu único, al que más amas. Yo no decía, Abraham en ese momento estaría pensando, le voy a dar a Ismael y me voy a guardar a Isaac. Pero le especificó, para que no te equivoques, Abraham. Y el Señor le pide a su hijo, el hijo de la promesa. Amén. Y aunque el patriarca no sabía, no entendía, porque muchas veces nos pasa así, no entendemos cómo obra Dios, cómo actúa Dios, cómo se mueve Dios. A ver, Dios, ¿por qué haces así esto y después parece que haces lo contrario? Tanto que duré esperando por este hijo que tú me prometiste. Este hijo de donde va a venir la descendencia que tú me prometiste, y ahora me lo estás pidiendo en sacrificio. Señor, ¿cómo que qué te está pasando? Pareciera que Abraham. Hay que creerle a Dios, hermano, aunque no entendamos lo que Dios está haciendo. Porque si hay alguien que sabe hacer las cosas perfectas, es el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Por lo tanto, Abraham, hermanos, aunque no sabía la forma, la manera en que Dios estaba obrando, él obedeció. Amén. Aleluya. Y ya conocemos la historia, hermanos, de lo que Dios es capaz de hacer. Esa fe entonces fue transmitida a sus hijos, Isaac, y de Isaac a Jacob, y de Jacob a José. Amén. Y todos ellos, hermano, fueron hombres débiles, hombres que también la Biblia nos muestra, pareciera como el lado oscuro de sus vidas, pero la Biblia los llama hombres de fe. Muchas veces, hermano, nuestra fe es deficiente. Muchas veces decimos con los labios, creo en ti, Señor, pero el corazón no cree. Muchas veces decimos, sí, amén, yo creo en ti, Señor, pero Dios ve el corazón y ve la intención del corazón. Y Dios ve y encuentra en el corazón que no creemos. Y qué interesante aquel hombre que le dice al Señor,
creo. Y después le dice como rectificando, ayuda a mi incredulidad. Nos pasa muchas veces así. Yo creo en ti, Señor, yo creo en ti. Pero cuando viene la prueba, parece que nuestra fe, hermano, se siembra, se tambalea. Y nos toca decir junto con aquel hombre, Señor, ayuda a mi incredulidad. Ayúdame. Todos estos hombres mostraron, hermano, fe en Dios. Sí, posiblemente en algunos casos un poco deficiente, pero Dios, hermano, cumple sus promesas. Amén. Gloria al Señor. La verdad que si Dios no fuera paciente, misericordioso, lleno de gracia, ninguno calificaríamos. No la haríamos. Uno a veces dice, por mí, por mi fe y yo de oración, y eso a Dios no lo impresiona. Que si Dios nos sacara los trapitos al sol a todos, ay, Señor, perdona. Gracias a Dios que el que hace las cosas es Dios. Amén. Creemos en Él, pero muchas veces, hermano, hay incredulidad, y aún en medio de esa fe deficiente, Dios obra. Dios obra porque Dios es bueno, muy bueno nuestro Dios. Después nos sigue hablando de Moisés. Moisés es la fe que lucha, la fe que no se rinde. Amén. Moisés recibe, hermano, la fe en su hogar. La Biblia nos enseña que los padres transmiten la fe a sus hijos, pero viene un edicto y los hijos, los varones, deben de ser sacrificados. Y ahí es cuando los padres buscan la manera. ¿Y qué hacemos con este niño Moisés? Y lo colocan en la arquilla y lo ponen en el río. Y cómo soberanamente ese niño termina en el palacio de Faraón. Amén. Pero qué interesante es ver la actitud de este hombre. Amén. La Biblia dice, hermanos, que estando él en ese puesto, Moisés creció en un ambiente de riquezas, de abundancia. Él creció en un ambiente, hermanos, donde estuvo en las mejores escuelas. Seguro tuvo los mejores manjares, los mejores alimentos. Amén. Pero aún él estando allí, teniéndolo prácticamente todo, se dio cuenta, hermanos, que eso no era para lo que Dios lo había llamado. Amén. Y perdió, hermanos, lo que perdió por la fe. Todo eso que él tenía ahí en el palacio, allí en Egipto, todo ello lo perdió por fe. Amén. Porque muchas veces, hermanos, por fe, por creer en Dios, nos va a tocar perder. Amén. Nos va a tocar, hermanos, dejar cosas por fe. Muchas veces, hermano, hay cosas que nos están impidiendo crecer en la fe, y nos va a tocar que dejarlas para seguir creciendo en fe. Muchas veces no crecemos en fe porque todavía hay obstáculos, hay cosas dentro y fuera de mi vida. Pero la fe de Moisés, la fe que lucha, entendió, hermanos, que todo eso que había ahí, todo ello era pasajero. Todo eso es pasajero. Hebreos 11:24, ¿qué dice?
Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, que para ese entonces era un título privilegiado. Eres hijo de el hombre más poderoso de ese entonces. Pero él por fe rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Note que Moisés desde allá ya veía a Cristo, porque la fe de todos estos hombres se trasladaba, hermanos, hacia el futuro. Amén. Porque todos ellos sabían que Dios había prometido levantar un Mesías, un Salvador. Génesis 3:15 es la promesa de que alguien vendría a salvarlo, y todos ellos creían esa promesa. Por eso el escritor acá, Moisés, hermano, ¿qué tiene que ver con Cristo? Siglos de diferencia. Amén. Pero entonces él, teniendo por mayores riquezas el vituperio, amén, él prefería, hermanos, ser de pronto atacado, golpeado por Cristo. Por eso es que toda la Biblia gira en torno a Cristo el Señor. Por eso Cristo es el centro, hermanos, de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a hacer a Cristo a un lado y colocarlo como una segunda persona, como un junior? Cristo es el Señor, el Dios todopoderoso. Aleluya. Y en Él, hermano, es que estamos completos. Y dice que él prefería los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Es decir, él estaba viendo, hermanos, más allá. Aleluya. Por eso la fe, hermanos, hay que seguir luchando. Gloria al Señor. Hay que seguir padeciendo por causa del nombre del Señor. Amén. Qué casualidad, hermanos, pareciera para muchos que apenas conocen el nombre de Jesús y les llegan vituperios y problemas y dificultades, y ya antes no pasaba nada. ¿Y por qué antes no me pasaba nada? Porque antes no conocía la verdad. Pero cuando se conoce la verdad liberta. Y cuando el enemigo sabe que conocemos la verdad, entonces comienza a atacar. Ve, hermano, cuando la persona sigue una religión, muchas veces el enemigo, es más, el enemigo ni se le acerca, lo deja tranquilo. Pero apenas la persona tiene un encuentro cercano y entrega su vida al verdadero Dios y la vida eterna, Jesucristo, ahí le viene. Amén. Le vienen padecimientos. Pero Moisés, hermano, por medio de la fe, padeció, estuvo dispuesto, estoy dispuesto. Amén. Palabras del apóstol Pablo también, estoy dispuesto no solo a padecer por el nombre de Jesús, sino a morir por el nombre del Señor. Qué tremenda fe, hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Hoy en día nuestro cristianismo le tiene miedo y temor a todo. No, es que si me dicen, no, es que si se burlan, no, es que si esto, no, es que lo otro. Entonces, ¿en quién estamos creyendo? ¿O qué cristianismo estamos siguiendo? El verdadero cristiano está dispuesto a padecer por causa de su Señor. Hermano, nos toca a veces padecer dentro del hogar con la propia familia, que a veces la familia no quiere, rechaza el mensaje del evangelio. Y nos toca padecer. La Biblia habla de aquellos que padecen
como sufridos. Aprendamos a ser sufridos. No huyamos o querramos huirle al sufrimiento. No, aprendamos a sufrir por medio de la fe, sabiendo que cosas mejores tenemos en Jesucristo. No le huya, no se aleje de los sufrimientos. Amén. Moisés estuvo dispuesto a padecer con el pueblo. Amén. Y él estuvo decidido a nunca más volver allí. Y dice la Biblia que él salió de Egipto y le fue bien. Imagínense la comparación de estar en Egipto, en el palacio, a estar en el desierto. De seguro que cuando Moisés sale de Egipto, 40 años, vigoroso, fuerte. Amén. De seguro con un cutis delicado por todas esas cremas que le colocaban, y a la hora de que se bañaba, todos esos perfumes. Moisés salió oliendo bonito, pero oliendo a mundo. Y el Señor le quitó eso, se encargó de tratar en él. 40 años, y ahora miramos a un Moisés con un cutis distinto. Por tanto año en el desierto cuidando ovejas. Amén. Qué interesante es ver que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva día a día. Ese es Moisés. De pronto ya no se veía tan galán y tan fortachón y tan tremendo. Yo no sé cuántas mujeres andaban atrás de él, pero ahora vemos a un Moisés distinto, físicamente hablando, pero espiritualmente. El gran cambio que Dios obró en él. Por lo tanto, estuvo dispuesto a padecer por causa del Señor. Amén. Porque él veía más allá un galardón, una recompensa. Amén. Gloria a Dios. Así es que Moisés, hermanos, es la fe que lucha. Luche, no se dé por vencido, no baje los brazos. Continúe en el nombre del Señor, por más difícil que las situaciones se presenten. Amén. Después viene Josué y Rahab, que nos muestran la fe que triunfa. El relato está en Josué, los capítulos del 2 al 6. La historia, hermanos, Rahab, una ramera, una prostituta. Ese era el oficio de esta mujer. Amén. Pero entonces Dios manda espías para que revisen el lugar, para que vean ese lugar. Y Rahab es la mujer, hermanos, quien Dios usó. Esta mujer escondió a esos espías, los protegió. Amén. Y dice la palabra del Señor que ella había escuchado los prodigios y las maravillas que Jehová había hecho. Amén. Es decir, ella no era una mujer que había escuchado mucho de Dios. Porque a veces no se necesita escuchar mucho de Dios, sino creerle. ¿Cuántos en nuestro entorno, hermanos, tienen años oyendo el mensaje del Señor? Y si hoy viene el Señor, se quedan. Esta mujer con poco creyó, porque había oído de los grandes milagros que hizo el Señor.
Y cuando llega Israel y cuando se caen esos muros, esta mujer junto con su familia se salvaron. Amén, por la fe de Rahab. Qué interesante que esta mujer, siendo una ramera, aparece en la genealogía de Jesucristo. Porque el Señor, hermanos, salva. Y para Él no hay nada imposible. Que mi hijo, que mi hija, que mi esposo, que mi esposa, que mi mamá, que mi papá, que son muy difíciles, muy duros. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Dios puede quebrar esos corazones duros como la piedra y abrir las mentes que están cerradas. Amén. Porque es Dios quien todo lo puede obrar. Aleluya. Así es que esta mujer, hermanos, creyó y por esa fe se salvó de la destrucción del enemigo. Amén. Después la Biblia, hermanos, nos habla de algunos otros héroes de la fe. Gedeón, Barak, nos habla de Sansón, nos habla de David, pero solo pone y coloca el nombre de ellos. Pero dices que ya no me alcanza el tiempo para contarles de todos ellos. Casi que nos está diciendo, lean la historia de Sansón. Entonces cuando usted esté leyendo el capítulo 11 y dice, no dice mucho de Sansón, pues vaya, jueces, y lea la historia de Sansón. Pero no dice de Barak, no dice de Gedeón, vaya y busque allá. Todos ellos de jueces. Amén. David, imagínese si el escritor se pone a hablar de David, pues se le acaban los capítulos. ¿Cuánto se puede hablar del rey David? Y después de David, de Samuel. Un tremendo hombre de Dios, tremendo hombre de oración. Amén. Todos ellos son, hermanos, ejemplos de una fe viva. Pero después vienen, hermanos, los anónimos. Amén. Los que no aparecen los nombres de ellos. Amén. Pero algunos de ellos podemos intuir a quién se refiere, ¿verdad? Dice en el verso 33, 11:33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. ¿Quién tapó bocas de leones? Daniel. Dice, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas. Quiero estar fortalecido en ti, Señor. Éntrele a las batallas. Si queremos, hermano, fortalecernos, hay que batallar. Esa no nos gustó. Si queremos ejercitar la fe, hay que batallar. No le vamos a pedir, Señor, mándame pruebas, tribulaciones. No. Pero cuando vengan, hermano, entrémosle. No a pelear. Nomás que yo le hago así como, entrémosle. Lo que venga, vamos en el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y dice que sacaron fuerzas de debilidad. Por eso la Biblia dice, diga el débil, reconozca su debilidad y la necesidad de Dios en nuestras vidas. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Aquí viene esa otra parte de la fe. Los de arriba, todos ellos, dice que por la fe triunfaron, tuvieron grandes logros. Pero después nos habla de los de acá, los anónimos, que tuvieron fe,
Amén. Pero que aunque creían en el Señor, dice que las mujeres recibieron a su muerte, a sus muertos. Es decir, posiblemente estas mujeres, cuando sus esposos salían a la guerra, Señor, guárdalos, protégelos, ayúdalos. Porque esa es la oración de todos. Pero Dios decidió que esos hombres que salieron, muchos de ellos murieron allá en la batalla. Pero acá había unas mujeres esperando a sus seres queridos muertos, pero creyendo. Aunque Dios no me contestó como yo quería, sigo creyendo en Él. Eso es fuerte, hermano, pero es una realidad. Y allí es donde necesitamos tener fe, seguir creyendo que aunque Dios no conteste lo que yo quiero, como yo espero, sigo creyendo en Él. Aleluya. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate. Qué tremendo. Los querían rescatar y dijeron: no, estamos dispuestos a lo que sea. Que Dios levante hombres y mujeres así hoy en estos tiempos, porque conforme avance el tiempo esto se va a poner más difícil. Ahorita, hermanos, estamos cómodos. Ahorita el cristianismo todavía se puede llevar bien en Estados Unidos, pero va a llegar un día en que no. Y allí vamos a necesitar esto: la fe, creer y estar dispuestos. Amén. Dice que no aceptaron el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Claro, porque ellos estaban viendo a promesas. Estaban viendo la eternidad. Y la eternidad comparada con lo terrenal no tiene comparación, hermanos. No tiene comparación. Amén. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados. Esos aserrados fueron los que los cortaron con serruchos, estando vivos. La historia dice que a Isaías lo mataron así, aserrado. Y los serruchos de aquel entonces no eran como los eléctricos hoy. Bueno, fuera rápido. No, allá era. A ver, uno de aquel lado, otro de este lado, y dale, y dale, y dale. Usted se imagina el tremendo dolor. Pero se mantuvieron. Amén. Dice: puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas. Elías o Juan el Bautista. Pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Es decir, el mundo los veía y decía: estos son la vergüenza de la sociedad. No eran dignos. Errando por los desiertos, no tenían una morada fija, andaban de un lado a otro, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Qué tremendo. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. No es que Dios no les va a cumplir a ellos. Amén. Recuerden que la promesa principal de ellos era el Mesías, su Salvador.
Todos ellos murieron sin ver al Mesías, sin recibir lo prometido que era Cristo el Señor. Lo vieron de lejos, pero lo saludaron, pero lo creyeron. Y dice, proveyendo Dios algo mejor para nosotros. Es decir, nosotros, los de esa época de Hebreos, hasta nuestros días, conocimos y conocemos al Señor. La revelación completa del Todopoderoso. Amén. Y así como Dios los perfeccionó a ellos, aunque no recibieron lo prometido, nos perfecciona a nosotros que hemos recibido esa promesa gloriosa de un Salvador. Amén. La fe entonces, hermanos, la fe de la que el escritor nos habla aquí nos ayuda a seguir adelante y perseverar, terminando con puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que nuestras oraciones le pidamos siempre al Señor: Señor, ayúdame a desarrollar mi fe en ti. Ayúdame a creer de todo corazón. ¿Sabe cuándo se activa la fe? Cuando se necesita. Cuando todo va bien, todos tenemos fe, todos creemos. Pero cuando las cosas no van bien, allí es donde se activa, hermanos, la fe, la creencia en el Señor Dios Todopoderoso. Amén. Que Dios, hermanos, siga formando, desarrollando nuestra fe y fortaleciendo nuestra fe. Nuestros hermanos que hoy están sufriendo por una u otra razón, mi oración es: Dios fortalezca su fe en esos momentos que no son fáciles. Aleluya. Y el día que alguno otro, el día que yo esté pasando por un sufrimiento, ore así por mí, hermano. Fortalezca la fe del hermano. Que no falte su fe en esos momentos críticos. Amén. Porque el Señor, hermanos, es bueno. Bueno nuestro Dios. Amén. Y Él es digno de que nosotros le creamos a Él. Amén. Vamos a orar y a estar en pie, hermanos, y a dar gracias al Señor y pedirle al Señor: fortalezca, Señor, mi fe. Hoy más que nunca necesito creer.